En una mañana de noviembre de 1995, dos hermanos se miraron por primera vez en 3 años a través de la puerta de un notario en Lugo. No se saludaron. Manolo Carballo tenía 47 años y había pasado esos 3 años trabajando la mitad de la finca familiar en silencio, mirando la otra mitad deteriorarse sin decir nada, porque decir algo habría significado hablar con su hermano. Y hablar con su hermano era lo último que Manolo Carballo pensaba hacer después de lo que había pasado en el entierro de su padre, Jos Carvalho. Tenía 43 años y había pasado esos 3 años en Vigo, donde trabajaba en una empresa de transporte, volviendo a la aldea solo en verano y solo cuando sabía que Manolo no estaba. Había intentado vender su mitad de la finca 2 veces. Las 2 veces había encontrado compradores. Las 2 veces algo había fallado en el último momento, como si la tierra misma se resistiera a ser dividida. El notario se llamaba Don Aurelio y llevaba 30 años resolviendo herencias gallegas, que es una especialidad en sí misma, porque en Galicia las herencias son complicadas por naturaleza, con los minifundios y las parcelas desperdigadas, y los derechos de paso y las acequias compartidas, y las familias que llevan generaciones, peleadas por lindes que ya nadie recuerda. Exactamente donde estaban, Don Aurelio los miró a los dos sentados en lados opuestos de su mesa y pensó lo que pensaba siempre en estas situaciones, que el problema nunca era la finca, el problema era el tractor. Déjame contarte sobre el tractor, antes de contarte sobre los hermanos, porque el tractor es donde empezó todo y donde todo iba a terminar. El tractor era un Renault 56 del año 1971, azul marino con los guardabarros naranja, fabricado en Francia pero vendido en toda España durante los años 70, como uno de los tractores más fiables del mercado. Lo había comprado Jesús Carballo, el padre de Manolo y José, en 1973. 2 años después de que saliera al mercado, en el concesionario de Lugo en Jesús Carballo, había tardado 6 años en ahorrar para ese tractor. 6 años de vender leche y patatas y algo de maíz, de no comprar nada que no fuera estrictamente necesario, de remendar la ropa hasta que no había más remiendo posible, cuando por fin firmó los papeles en el concesionario. Tenía 42 años y era la primera vez en su vida que compraba algo nuevo, algo que no fuera de segunda mano, ni heredado ni prestado. El Renault 56 llegó a la aldea de Vilarino. Un martes de marzo de 1973, Jesús lo condujo desde Lugo por las carreteras comarcales gallegas, esas carreteras estrechas y serpenteantes que suben y bajan entre eucaliptos y helechos y prados verdes, a 20 kilómetros por hora, con la lluvia golpeando el capó azul marino y él sin importarle, porque llevaba 6 años esperando ese momento en sus 2 hijos. Manolo, de 11 años, y José, de 7, lo estaban esperando en la puerta de la casa con su madre Carmen, cuando el tractor dobló la curva del camino y lo vieron aparecer entre los eucaliptos. Los dos echaron a correr hacia él. En Jesús paró el tractor en el patio. Bajó, miró a sus hijos correr hacia la máquina y poner las manos en el metal azul marino todavía caliente del motor. Y sonrió de una forma que Carmen, que lo conocía desde los 16 años, no le había visto sonreír nunca antes. Ese tractor fue el centro de la familia. Carvalho, durante 22 años, a Jesús lo usó para trabajar los minifundios desperdigados por las laderas de la aldea, esas parcelas gallegas pequeñas y empinadas y separadas por lindes de piedra que llevan siglos en el mismo sitio. Lo usó para transportar la leche de las vacas al punto de recogida en el camino principal. Lo usó para arar los maizales en primavera y recoger la hierba en verano y sacar las patatas en otoño. Lo usó también para ayudar a los vecinos. En Galicia, en las aldeas pequeñas, un tractor no es solo de quien lo tiene, es de quien lo necesita.
con la condición implícita de que algún día el favor se devolverá de alguna forma. Jesús prestó el Renault 56 a media aldea de Vilarino a lo largo de los años, para sacar vacas atascadas en el barro, para limpiar caminos después de los temporales, para transportar materiales cuando alguien construía o reparaba algo en el tractor. Era la forma en que Jesús Carballo participaba en su comunidad An Manolo. Lo aprendió desde los 11 años. Fue el primero en aprender a conducirlo, naturalmente, por ser el mayo ere. A los 14 ya lo manejaba mejor que muchos adultos de la aldea. A los 16 ya lo llevaba solo a las parcelas más alejadas, las que estaban en la ladera norte, donde la tierra era más pesada y los caminos más estrechos. José lo aprendió 4 años después. También aprendió bien, pero de forma diferente. José era más impaciente que Manolo, más dado a forzar cuando el terreno se resistía, más propenso a saltarse los pasos de la revisión previa, porque tenía prisa por empezar. Jesús le corregía, y volvía a hacer lo mismo la siguiente vez. Esa diferencia entre los dos hermanos, la paciencia de Manolo y la impaciencia de José, era una diferencia que existía en todo, no solo en cómo manejaban el tractor, pero en el tractor se hacía más visible que en ningún otro sitio. Déjame contarte sobre la muerte de Jesús y sobre lo que pasó después, porque ahí está el origen de todo. Jesús Carballo murió en octubre de 1992, con 71 años, después de una vida que había sido dura, de la forma en que son duras las vidas en las aldeas gallegas, sin dramas grandes, pero con el peso constante del trabajo y la lluvia, y las vacas y las parcelas y los inviernos largos. Murió sin testamento. Esto en Galicia es más común de lo que parece. Los hombres de campo de la generación de Jesús no hacían testamentos, porque los testamentos eran para los ricos, para los que tenían cosas que repartir de forma complicada. Jesús tenía la finca, la casa, las vacas y el tractor. Pensaba que eso se repartiría solo entre sus hijos. Como siempre había pasado en las familias de la aldea, no pensaba que sus hijos fueran a pelearse. Se equivocó en la pelea. No empezó en el entierro, empezó 3 semanas después, cuando Manolo y José se sentaron en la cocina de la casa familiar para hablar de cómo repartir lo que había dejado su padre. Manolo había trabajado la finca con Jesús los últimos 10 años, mientras José se había marchado a Vigo a los 25. Manolo pensaba que eso le daba un derecho mayo ere sobre la tierra. José pensaba que los derechos de los hijos eran iguales independientemente de quién hubiera trabajado más. Los dos tenían razón en parte. Los dos estaban equivocados en parte, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a ver la parte en que el otro tenía razón. La conversación de la cocina se convirtió en una discusión. La discusión se convirtió en palabras que no debían decirse y que una vez dichas no podían desdecirse. José se marchó esa noche a Vigo. Manolo se quedó en la casa y el Renault 56 se quedó en el cobertizo, reclamado por los dos y usado por ninguno. Mientras los abogados de ambos hermanos intercambiaban cartas durante 3 años, esos 3 años fueron malos para la finca. Manolo trabajaba su mitad, pero no podía trabajar la otra sin el tractor, que estaba técnicamente en disputa y no podía usarse sin acuerdo de los dos. José no trabajaba su mitad porque vivía en Vigo y no tenía con qué trabajarla, aunque hubiera querido. Los maizales de la mitad de José se llenaron de mala hierba. Las parcelas de ladera empezaron a perder la tierra por la lluvia porque nadie las mantenía. Las lindes de piedra empezaron a caerse sin que nadie las levantara. La finca que Jesús había trabajado toda su vida se estaba deteriorando porque sus hijos no podían hablar entre ellos, ni el Renault 56 seguía en él. Cobet Inmobilan, esperando en Déjame contarte sobre el notario don Aurelio, porque él es el que hizo lo que ningún abogado había podido hacer. Don Aurelio había citado a los dos hermanos
Ese noviembre de 1995, para intentar llegar a un acuerdo de división de la finca. Era la tercera vez que lo citaba. Las dos anteriores, cada hermano había venido con su abogado y habían pasado 2 horas hablando de lindes y derechos y valoraciones sin llegar a nada. Esta vez don Aurelio les había dicho que vinieran solos. Sin abogado, San Manolo y José se miraron a través de la mesa del notario sin saludarse. Don Aurelio los miró a los dos. Luego hizo algo que no era exactamente parte de su protocolo habitual. Les preguntó por el tractor. No por la finca, no por los derechos, ni las valoraciones, ni las lindes. Por el tractor. ¿Cómo está el Renault?, preguntó don Aurelio. Los dos hermanos lo miraron sorprendidos. Han 3 años parado, dijo Manolo finalmente. Necesitará revisión, an José. No dijo nada, pero algo cambió en su expresión. Don Aurelio asintió. ¿Saben que su padre compró ese tractor en 1973? Lo sé porque me lo contó él mismo. Me dijo que tardó 6 años en ahorrarlo. ¿Qué fue lo primero nuevo que compró en su vida en silencio en el despacho? A un tractor que lleva 3 años parado. Se deteriora. Continuó don Aurelio. Independientemente de a quién pertenezca, alguien debería ponerlo en marcha. ¿No les parece? Los dos hermanos se miraron. Era la primera vez en 3 años que se miraban sin los abogados entre ellos. Fue José el que habló primero. ¿Qué propone? Don Aurelio juntó las manos sobre la mesa. Que vayan a la aldea juntos. Que enciendan el tractor, que lo usen para arreglar lo que lleva 3 años sin arreglarse, y que después vuelvan aquí y me cuenten que han decidido. Manolo lo miró. ¿Eso es un consejo legal? No, dijo don Aurelio. Es un consejo de alguien que lleva 30 años viendo a familias destrozarse por cosas que su padre nunca habría querido que los destrozaran. Hubo un silencio largo. Luego Manolo se levantó. José se levantó también. No se dijeron nada, pero salieron por la misma puerta. Déjame contarte sobre el viaje de vuelta a Vilariño, porque ese viaje es el comienzo del final de la pelea. Fueron en coches separados. Manolo delante, José detrás, por las carreteras gallegas, entre eucaliptos y lluvia. Igual que siempre llueve en Galicia en noviembre. Esa lluvia fina y constante que no es dramática, sino simplemente presente, como una condición permanente del mundo. Llegaron a la aldea al atardecer. La casa familiar estaba cerrada. Manolo tenía la llave. Abrió sin esperar a José, que llegó 30 segundos después, y entró sin que Manolo le dijera que pasara. En la cocina olía a cerrado y a años sin uso regular. Carmen, la madre, vivía ahora con una hermana en Lugo en la casa. Se había quedado sola. Manolo fue directamente al cobertizo. José lo siguió. El Renault 56 estaba exactamente donde lo habían dejado 3 años antes. Azul marino y naranja, cubierto de polvo, con una telaraña en el espejo retrovisor derecho. El cobertizo olía a aceite viejo y a humedad gallega, y a algo más difícil de describir. Ese olor específico de los sitios donde las cosas importantes han ocurrido. A los dos hermanos se quedaron de pie mirando el tractor. Durante un momento que no supo cuánto duran. José fue el primero en hablar. «Necesita gasoil en Manolo», señaló el bidón en el rincón. Ana y José cogió el bidón, llenó el depósito. Sus manos hacían los gestos que aprendió a los 15 años y que no había olvidado, aunque hubieran pasado 20 sin practicarlos. El cuerpo recuerda lo que aprendió en la infancia antes de que la cabeza lo piense. A Manolo comprobó el aceite, luego el agua del radiador. Luego limpió el filtro de aire con un trapo que encontró colgado en la pared, exactamente donde siempre había estado. No hablaban, pero trabajaban juntos con una coordinación que no habían perdido, aunque hubieran pasado 3 años sin verse, porque esa coordinación
La habían aprendido de niños trabajando juntos con su padre, y ese tipo de conocimiento no se olvida, aunque la vida haga todo lo posible por enterrarlo. A Manolo se sentó en el asiento del tractor. Giró la nave. El motor intentó arrancar. No lo consiguió. Lo intentó 3 veces. Nada. José se acercó. «Déjame ver la batería». A Manolo bajó. José abrió el capó. La batería estaba descargada después de 3 años sin uso. Previsible. Joe fue a su coche, sacó los cables de arranque, los conectó entre los 2 vehículos. Manolo se subió al tractor otra vez a la cuarta. El Renault 56 arrancó. El sonido llenó el cobertizo. Ese sonido específico del motor diésel del Renault 56 que los 2 hermanos habían oído miles de veces desde los 11 y los 7 años respectivamente, y que ahora escuchaban juntos por primera vez en 3 años. Ninguno dijo nada, pero los 2 se quedaron escuchando. Déjame contarte sobre los 3 días siguientes, porque en ellos está el corazón de la historia. Esa noche durmieron en la casa, en sus cuartos de siempre, sin hablar de ello, sin organizarlo. Simplemente cada uno fue a su cuarto como había ido toda la infancia. Carmen había dejado sábanas limpias, como si supiera que algún día sus hijos volverían a la vez, aunque ella no estuvieran a la mañana siguiente. Manolo bajó a la cocina. José ya estaba ahí, haciendo café con la cafetera de siempre, la misma cafetera italiana de aluminio que Carmen había usado durante 30 años. José puso 2 tazas en la mesa sin decir nada. Manolo se sentó sin decir nada. Bebieron el café mirando por la ventana de la cocina hacia el patio, donde el Renault 56 estaba aparcado desde la noche anterior. Visible en la lluvia de la mañana. «Hay que arreglar el muro del maizal de arriba», dijo Manolo finalmente. «Lleva 2 inviernos cayéndose». A José miró por la ventana. «El de la linde con los Rodríguez». «Esa». José asintió. Después del café trabajaron juntos ese primer día, sin hablar de nada que no fuera el trabajo. El muro del maizal, las lindes de piedra que se habían caído, el camino de acceso a las parcelas de ladera que la lluvia había erosionado. Trabajos concretos con resultados visibles. El tipo de trabajo que no deja espacio para nada que no sea el trabajo. El Renault 56 trabajó con ellos. Subió por los caminos estrechos de ladera con la misma facilidad de siempre, sus ruedas estrechas encontrando el paso entre las lindes de piedra, su motor respondiendo a los 2 hermanos con la misma disposición con que había respondido a su padre durante 22 años. Al mediodía, pararon. José sacó de su bolsa el bocadillo que había hecho esa mañana. Manolo sacó el suyo. Se sentaron en la linde de piedra que acababan de arreglar, con la lluvia gallega cayendo suave sobre los eucaliptos del fondo, y el Renault parado en el camino con el motor al ralenti. José miró el tractor. ¿Sabes cuándo fue la última vez que lo usamos los 2 juntos? Manolo, el verano del 89. La recogida de hierba. José asintió. 6 años antes de que muriera papá y 3 después, dijo Manolo. 9 años en silencio, con solo la lluvia y el motor del Renault. Le habría dado mucha pena, dijo Sosonan, a quien Ana papá. Lo que hemos hecho con su finca. Manolo no respondió inmediatamente. Miró el muro que acababan de arreglar, las piedras colocadas de nuevo en su sitio, el camino despejado. Luego dijo Ann, le daría más pena el muro caído que la pelea. Era un hombre práctico. José se rió. Una risa corta, sin humor completo todavía, pero real. Era la primera vez que se reía en presencia de su hermano en 3 años. Era muy práctico, dijo José, y se quedaron callados otro rato.
pero era un silencio diferente al de los 3 años anteriores. Ese había sido el silencio de 2 hombres que no querían hablar. Este era el silencio de 2 hombres que estaban pensando. En el mismo hombre, al mismo tiempo, el segundo día llovió más. Trabajaron igualmente, arreglaron el sistema de drenaje de las parcelas bajas que José había descuidado, limpiaron la acequia que llevaba 2 años medio obstruida, revisaron las lindes de todas las parcelas y anotaron en un papel que había que hacer en cada una. Fue durante ese trabajo de revisión cuando José dijo algo que no había dicho en 3 años. Manolo, tenías razón en lo de la finca. Manolo siguió trabajando. ¿En qué parte? ¿En qué habías trabajado más? ¿En qué merecías más? Manolo dejó de trabajar. Miró a su hermano. José estaba mirando las parcelas, no a él, como si fuera más fácil decirlo sin mirarse. Yo también tenía razón en algo, dijo Manolo finalmente. ¿En qué? ¿En qué era su hijo igual que yo? Que los derechos no se ganan trabajando más o menos. ¿Se tienen o no se tienen? José asintió despacio. Entonces, los 2 teníamos razón y los 2 nos equivocamos en algo, dijo Manolo en silencio. En la lluvia, en los eucaliptos, han 3 años. Dijo José en 3 años. Repitió Manolo. No dijeron nada más en un rato, pero cuando volvieron al trabajo, lo hacían de forma diferente, con menos espacio entre ellos. El tercer día salió el sol, cosa rara en noviembre en Galicia, pero que ocurre a veces, uno de esos días de invierno gallego, en que el cielo se despeja y la luz llega horizontal y dorada sobre los prados verdes y los eucaliptos, y todo parece diferente, como si la tierra estuviera mostrando su mejor cara después de días de esconderla bajo la lluvia. A los 2 hermanos sacaron el Renault 56 a las parcelas de ladera, las más difíciles, las que Jesús siempre hacía en primavera, pero que ese año nadie había hecho, porque nadie había podido ponerse de acuerdo en quién las hacía. Manolo condujo. José iba en el estribo, como habían ido de niños cuando los 2 querían subir al tractor y solo había sitio para uno en el asiento. El Renault subió por el camino de ladera, con el motor sonando igual que siempre. Las ruedas encontraron el paso entre las lindes de piedra, como lo habían encontrado 22 años de trabajo con su padre. El sol de noviembre daba en el capó azul marino y hacía brillar el metal de una forma que ninguno de los 2 había visto en mucho tiempo, porque llevaban 3 años sin verlo al sol. Cuando llegaron arriba, a la parcela más alta de la finca, desde donde se veía toda la aldea de Vilarriño y los prados y los eucaliptos, y a lo lejos el brillo de algo que podía ser el mar. Manolo paró el tractor. Los 2 se quedaron mirando desde ahí arriba. La finca entera era visible, tan pequeña, desperdigada en sus minifundios gallegos por las laderas, pero entera. ¿Qué le decimos al notario?, dijo José. A Manolo tardó en responder. Que no la dividimos, dijo finalmente. José asintió. ¿Y el tractor? Manolo miró el Renault, que es de los 2, como siempre fue. José puso la mano en el capó azul marino caliente del motor. Como siempre fue, repitió. Bajaron de la ladera con el sol todavía, el Renault entre las lindes de piedra, los eucaliptos verdes a los lados, la aldea abajo, igual que habían bajado 1000 veces de niño, igual que había bajado su padre 1000 veces antes que ellos. Déjame contarte lo que pasó en el despacho de don Aurelio, porque tiene su propio momento. Volvieron al notario 4 días después. Esta vez llegaron juntos, en el mismo coche. Don Aurelio los vio aparecer por la puerta y no dijo nada, pero algo en su expresión cambió de una forma pequeña y controlada. La expresión de alguien que ha apostado por algo que no tenía garantías y ha acertado. Se sentaron en el mismo lado de la mesa. Don Aurelio los miró. Y bien, no dividimos, dijo Manolo. La finca es de los 2.
dijo José. Y el tractor también. Don Aurelio asintió. ¿Han llegado a un acuerdo sobre cómo gestionarlo? Manolo sacó el papel donde habían anotado los trabajos de la finca durante los 3 días, lista de qué había que hacer, en qué orden, cómo se iba a repartir el trabajo y los gastos. 3 páginas escritas a mano entre los dos. Don Aurelio cogió el papel. Lo leyó despacio. Luego lo dejó sobre la mesa. Su padre estaría contento, dijo. A ninguno de los dos respondió, pero los dos asintieron. Déjame contarte los años que siguieron, porque esta historia tiene más vida que un despacho de notario. Manolo José no se convirtieron en mejores amigos de la noche a la mañana. No few, Ozzy. Las peleas de 3 años no se curan en 3 días. Hubo momentos difíciles después. Decisiones sobre la finca en las que no estaban de acuerdo. Temporadas en que la comunicación volvía a enfriarse, pero nunca volvieron a los abogados. Nunca volvieron al silencio de los 3 años. Y el Renault 56 siguió funcionando. José aprendió de Manolo la paciencia que le faltaba con el tractor. Manolo aprendió de José la capacidad de ver la finca desde fuera, con ojos de alguien que no lleva toda la vida mirando lo mismo y que por eso ve cosas que el que está siempre no ve. Carmen, la madre, volvió a la casa algunos veranos, cuando veía a sus 2 hijos trabajar juntos con el Renault. Hacía lo mismo que hacía cuando eran niños y los veía subirse los 2 al tractor. Miraba un momento y volvía a sus cosas. En 2001, José se jubiló anticipadamente y volvió a Vilariño. Para entonces la pregunta de quién vivía dónde y quién trabajaba, que ya estaba resuelta de una forma práctica, que ningún notario había diseñado. Simplemente había ido tomando forma sola, como toman forma las cosas en las aldeas gallegas. Despacio y sin hacerse demasiadas preguntas, el Renault 56 tenía entonces 30 años. Jesús lo había comprado en 1973 y en 2003 seguía trabajando la misma finca. Manolo lo mantenía con la misma disciplina que había aprendido de su padre. José había aprendido finalmente a revisarlo antes de usarlo. Evaristo, el mecánico del pueblo cercano, decía que ese Renault era el tractor más antiguo en activo de la comarca. Puede que tuviera razón. Déjame contarte la última cosa, porque es lo que los 2 hermanos querrían que supieras. En 2015, 42 años después de que Jesús Carballo comprara el Renault 56 nuevo en el concesionario de Lugo, los 2 hermanos llevaron el tractor a una concentración de maquinaria histórica en Lugo. Manolo tenía 67 años. José tenía 63. Condujeron el Renault por turno, cada uno un tramo de carretera, como habían conducido toda la vida, compartiendo una cosa que era de los 2. En la concentración había un señor mayor que se acercó al Renault y lo estuvo mirando largo rato. Tenía el aspecto de alguien que conoce los tractores de verdad, no de haberlos visto en fotos, sino de haber trabajado con ellos. ¿DQ Anois? Preguntó. Del 71, dijo Manolo. Lo compró nuestro padre en el 73. El hombre asintió. ¿Y sigue en la finca todos los años?, dijo Joseo. El hombre los miró a los 2. ¿Los 2 sois hermanos? Sí, dijo Manolo. ¿Y los 2 trabajáis la finca? Sí, dijo José. El hombre sonrió. Eso es lo más difícil, dijo. Más difícil que mantener el tractor. Manolo y José se miraron y por primera vez en mucho tiempo, los 2 se rieron al mismo tiempo, de la misma cosa. De la forma en que se ríen los hermanos cuando algo les recuerda todo lo que han pasado juntos. Tiene razón, dijo Manolo. Es lo más difícil, pero lo hemos conseguido, dijo José. El Renault 56 azul marino y naranja seguía aparcado detrás de ellos, con el sol de la concentración dando en el capó, igual que el sol de noviembre del tercer día en las parcelas. Geladera de Vilariño. Hay fincas que se dividen cuando muere el padre. Hay fincas que se venden. Hay
Fincas que se abandonan porque los hijos no pueden ponerse de acuerdo, pero en algún lugar de las laderas verdes de Galicia, en una aldea que se llama Vilarino, hay una finca que sigue entera porque un notario les preguntó por el tractor porque 3 días de lluvia y trabajo les devolvieron. Algo que 3 años de abogados no podían devolverles, porque un Renault 56 del año 1971 arrancó después de 3 años parado y sonó exactamente igual que siempre como sonaba cuando su padre lo traía de las parcelas al atardecer, como sonaba cuando los dos eran niños y corrían a recibirlo en el patio, como suena todavía hoy, 50 años después, en las laderas de Vilarino. Esa es la historia de Manolo y José y el Renault de su padre, la historia de 2 hermanos que necesitaron un tractor para recordar que eran hermanos, la historia de una finca gallega que sobrevivió a todo, a la lluvia, a los abogados, a los 3 años de silencio, porque había algo en ella que valía más que cualquier lind. El tractor arrancó y con él arrancaron ellos.